Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Por la gracia de Dios, hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema del rechazo, cómo nuestro corazón puede estar herido debido a personas o circunstancias en nuestra vida que nos han rechazado y colocado a un costado, y esto ha afectado nuestra vida de una manera marcante y no nos permite avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Es importante entender que el Salmo 34:18 habla y dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y que salva a los contritos de espíritu. La herida más profunda es el rechazo proveniente de un ser querido, ¿no le parece? Sin embargo, no hay nada mejor para sanar nuestro corazón que saber que nuestro Señor nos acepta. Sí, Él nos acepta así como estamos. Cuando su dolor parezca interminable e imposible de soportar, Él le sostendrá con su gran amor hasta que experimente la restauración completa. ¿Qué le parece? Esto es lo que Dios quiere hacer en una persona que se siente rechazada. Pero tratemos de entender qué es el rechazo. Hay dos palabras en el griego que se utilizan para referirse a este tema, y una significa rechazar y desaprobar como resultado de un análisis. Es la misma palabra que en español se refiere a una persona o una cosa que no es deseada, no es aprobada y no es aceptada. La otra palabra que se utiliza tiene que ver con prescindir de algo, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta o desechar como algo que no satisface, que no tiene valor. Bueno, este concepto de rechazo entonces nos hace entender, mirando algunos ejemplos de la Biblia, cómo ciertos personajes experimentaron el rechazo para que nosotros nos demos cuenta que no somos las únicas personas que vivimos esta realidad en nuestra experiencia personal. Para que no nos desanimemos de tal manera que bajemos nuestros brazos y nos aislemos. ¿Usted sabía que el mismo Señor Jesucristo fue rechazado? Sí, Él fue rechazado por su pueblo. Fíjese que la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es un rechazo absoluto del pueblo de Israel. Pero además el Señor Jesucristo fue rechazado por los líderes religiosos. ¿Se acuerda cuando Él abrió las Escrituras y dijo, esta Escritura se ha cumplido hoy? Y allí se alborotaron, se enojaron y querían apedrearlo porque Él se presentaba como el Mesías. Los líderes religiosos le rechazaron como el Mesías, como el enviado de Dios, y le tuvieron a menos en poco, y le pusieron a un costado. Y aún fíjese que cuando debían elegir entre un criminal como era Barrabás y el mismo Señor Jesucristo, ellos rechazaron a Jesucristo, eligiendo a un ladrón. El Señor Jesucristo no solamente fue rechazado por su pueblo, por los religiosos, sino que también por el mundo entero. Por eso el mundo que se encuentra en oscuridad, en tinieblas, sin la posibilidad de ver la obra de la cruz, la obra de Cristo a su favor, le rechazan y no quieren saber nada con Jesucristo. Jesucristo experimentó el dolor del rechazo. Él fue la piedra angular rechazada por los constructores, dice la Escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice Mateo 21:42. Él, Jesucristo, nos puede entender cuando nos sentimos rechazados, porque Él fue rechazado durante su peregrinaje sobre esta tierra. Pero no solamente Jesucristo, sino también, si uno mira allí en el Antiguo Testamento, la figura de José. Él también experimentó el rechazo.
En primer lugar, él fue rechazado por sus hermanos. Cuando vieron que su padre hacía una preferencia y le daba cosas que a ellos no le daban, entonces le rechazaron. Y aún le rechazaron cuando le vendieron a Egipto, diciendo: allá va el soñador, no queremos saber más nada con vos. José fue rechazado por sus hermanos, pero aún en la tierra de Egipto, cuando él intentaba hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, la mujer de Potifar intenta seducirlo, y él, por mantenerse firme y fiel a Dios, es rechazado por su patrón, por su dueño, que sería en este momento Potifar. José experimentó el rechazo, sin embargo, él actuó diferente con sus hermanos, ya que al final de la historia, cuando José es gobernador, él dice: todo esto que me pasó, Dios lo permitió para favorecer a todo un pueblo. Fíjese cómo el rechazo puede ser encarado de distintas maneras, pero con estos ejemplos queremos mostrar que nuestra experiencia de rechazo no es la única, y que si nos encontramos viviendo en esta situación, Dios conoce, el Señor Jesucristo conoce su situación, y Él desea darle una salida. Aquellos que estudian la conducta del ser humano pudieron mirar distintos indicadores o síntomas de cómo la persona se siente cuando es rechazada. Han comprobado que existen síntomas internos y evidencias externas, las cuales pueden ser parte de nuestra vivencia y nos permiten aprender un poco más. Si pensamos en estos síntomas internos, los especialistas dicen que cuando una persona tiene el sentimiento de rechazo, esto genera una amargura en su corazón, una amargura hacia Dios o hacia la persona que le ha rechazado. Pero también produce otro síntoma interno, como es la ambivalencia, es decir, tiene dificultad para tomar decisiones, no sabe si tomar una decisión o la otra, si ir para el norte o para el sur. Esa ambivalencia se genera como un síntoma interno por este sentimiento de rechazo. Los especialistas también dicen que se produce una desconexión emocional, es decir, nos rehusamos a ser vulnerables otra vez. Si nos han fallado, entonces nos aislamos para no experimentar de nuevo el rechazo. También se presenta lo que es el temor, es decir, temor a ser rechazados de nuevo por aquellas personas que nos hicieron mucho mal y nos hicieron sentir tan mal. Pero no solamente el temor, la amargura, la ambivalencia, sino que también se produce una culpabilidad por estar involucrados en una relación determinada, y esto produce culpa extrema en nuestro interior. Otro síntoma interno del rechazo es la incapacidad de aceptar el amor que nos quieren brindar. Sentimos que no merecemos ser amados, sentimos que esto no es para nosotros. Hay una incapacidad de aceptar el amor. Pero también hay una incapacidad de confiar, ya que, como decíamos, que nos rehusamos a ser vulnerables ante las personas que nos han fallado, esto también produce una incapacidad de confiar, nos hace escépticos hacia las motivaciones que tienen los otros. Siempre estamos desconfiando, decimos: ¿para qué lo hace? ¿Qué intenciones tiene? Siempre encontramos una segunda intención en la motivación de las personas, porque a causa de este rechazo que hemos experimentado, nosotros somos incapaces de confiar de nuevo. Y aún nos hace personas muy subjetivas, no objetivas, sino subjetivas, tomando decisiones basadas en nuestros sentimientos en lugar de los hechos. Todos estos son síntomas internos de alguien que tiene un sentimiento de rechazo, que ha experimentado esto en algún momento de su vida. Esto dicen los especialistas que trabajan en conocer las conductas del ser humano. Pero también hay evidencias externas que expresan, como es la rebeldía contra la autoridad, como es la exageración para impresionar a los demás. Hay otra evidencia externa, como es la envidia de las sugerencias que nos hacen, del éxito de los demás, de cómo prosperan los demás, de cómo actúan los demás, de cómo se involucran en distintas áreas, y entonces la persona tiene envidia. Pero también hay otra evidencia externa, como es el exceso en el trabajo y las actividades, de tal manera que buscamos la aceptación a través de los logros. Sí, ya hemos hablado en otros programas, hablando del perfeccionista, hablando de la procrastinación en cuanto a estos problemas. Pero también, como evidencia externa en cuanto al rechazo, encontramos que se genera un espíritu crítico rechazando a los demás, y cada persona pasa a tener
algo que vamos a marcar, que vamos a señalar, que lo descalifica, rechazando a los demás. Es decir, nos volvemos con un espíritu crítico, con una actitud defensiva para protegernos a nosotros mismos. Y aún también dicen los especialistas, hablando de las evidencias externas, que la persona se esfuerza en exceso por complacer, por agradar a los demás. ¿Cómo afecta el rechazo que experimentamos? Ahora, qué interesante saber que Dios actúa de una manera diferente con nosotros, los hijos de Dios y el resto de la humanidad. Fíjese que en ningún momento Dios rechaza al ser humano. Aunque la gente rechazó a Jesucristo, sin embargo, la Escritura dice que el que a mí viene no le echo fuera. Y Él dice que está con los brazos abiertos, invitando y diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La actitud de Dios es totalmente diferente. Él no nos rechaza, Él nos invita a venir, a tener una relación personal con Él, a vivir una vida diferente, una vida abundante. Pero aun cuando el Hijo de Dios, un creyente genuino, cae en pecado, y entonces se siente miserable, culpable, mal delante de Dios, Dios promete no rechazarlo, sino acompañarlo, ayudarle, y aún ha dado los medios para poder arreglar esa situación. Si un hijo de Dios ha caído en pecado, entonces dice la Escritura que la persona debe confesar ese pecado para que la relación pueda ser aceptable. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios al hijo genuino no rechaza, no le deja a un costado, sino que busca siempre que se proyecte en el plan que Él ideó para su vida. Y aún cuando usted se sienta solo, rechazado, recuerde que las promesas de Dios son fieles. Él dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a lo que te buscaron. Sí, cuando se sienta olvidado, temeroso, rechazado, haga suya la promesa de Dios, que dice que el que a mí viene no le echo fuera, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravillosa promesa de parte de Dios! Él siempre está con los brazos abiertos para recibir a aquella persona que viene con un corazón contrito, humillado, deseando volver a Dios. Ahora, eso no quita el hecho de que Dios se sienta dolido en su corazón cuando la gente le rechaza a Él. Aún dice la Escritura que Dios se duele cuando las personas rechazan a los hijos de Dios, a los seguidores de Cristo. En realidad, estas personas están rechazando a Cristo mismo, pero Dios se duele en su corazón. Dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dios se duele en su corazón cuando la gente rechaza a los creyentes, porque rechazan a Cristo, porque rechazan al Padre. Mire, quiero mencionar por unos minutos por qué razones una persona puede sentirse rechazado o haber sido rechazado. Y mientras mencionamos estos ejemplos, quizás usted se sienta identificado. Hay una lista de causas ocultas en las cuales uno nunca se detuvo a investigar. Sin embargo, quizás usted ha experimentado el abandono por parte de los padres y esto ha generado en usted esa actitud de sentirse rechazado. O puede ser el abuso físico que ha recibido de su esposo, su esposa o los hijos, y esta brutalidad, esta forma de enfrentar relaciones enfermizas han generado que usted se sienta rechazado. O puede ser que usted fue enviado a un campamento, a un internado, a la casa de algún pariente y se ha sentido como dejado de lado, como sacado de encima, como enviado para no producir problemas y se ha sentido rechazado. O puede ser que ha experimentado un divorcio. Puede ser que usted sea un hijo de padres que se han divorciado o un cónyuge que se ha divorciado. Y todo esto ha generado que usted se sienta rechazado. Si es un niño, siente un rechazo. Si es un cónyuge abandonado, siente el rechazo.
o puede ser que el maltrato de los padres, el exceso de castigo, el favoritismo hacia otros hermanos suyos, la ganancia deshonesta cuando una persona recibe el crédito por el trabajo que uno ha realizado, esto genera también sentimientos de rechazo. El castigo silencioso que generalmente se da cuando se ignora a una persona. La persona es ignorada y entonces eso hace que se sienta rechazada. O quizás cuando en una amistad o en un noviazgo se juega con las emociones, se lastima, todo eso hace que la persona se sienta rechazada. Pero quiero decirle algo, hay salida para lo que usted está experimentando. Hay salida a través de las promesas de la palabra de Dios, de un acercarse a Él, de entender y pensar correctamente. Pero antes de que podamos mirar la salida, sería importante que conozcamos cuál es el ciclo del rechazo para darnos cuenta dónde estamos parados, porque la realidad es que el rechazo produce más rechazo. Sí, el rechazo produce más rechazo. Y este proceso, que comprende 4 etapas, comienza con el rechazo y puede terminar con el rechazo. ¿Qué queremos decir? Bueno, en primer lugar, cuando la persona se siente rechazada, el rechazo va a producir sentimientos de bajo valor personal. Usted se siente que no sirve para nada, que no vale para nada ni para nadie. Y aun cuando ha experimentado así en función a sus padres o a alguna relación, eso hace que el rechazo produzca un sentimiento de valor personal muy bajo. Y según los especialistas, el rechazo produce sentimientos de bajo valor personal, pero el sentir que no valemos nada produce el desprecio hacia nosotros mismos. Fíjese cómo este ciclo, estas etapas, van cada vez hundiéndonos más, de tal manera que, si no encontramos la salida, nuestra vida va a vivir en este ciclo continuo de rechazo. Decimos que el rechazo produce un bajo valor personal, un sentimiento de bajo valor personal. Cuando nos sentimos que no valemos nada, esto produce que nos despreciemos a nosotros mismos, que nos miremos y que veamos que no tenemos valor, que para qué soy así, que por qué estuve en tal o cual lugar, viví y nací en tal o cual familia. Entonces nos sentimos que no valemos nada y nos despreciamos a nosotros mismos. El desprecio personal va a incitar a una conducta negativa para aliviar el dolor, y esto genera un complejo de inferioridad. Ahora, la conducta negativa se va a reproducir y entonces produce más rechazo. Fíjese cómo las personas que estudian la conducta humana pueden mirar este ciclo del rechazo, lo cual es una espiral descendente que generalmente comienza con rechazo y termina con más rechazo. Pero, ¿cómo ponemos fin a este ciclo del rechazo según Dios para poder encontrar la salida, para saber que podemos vivir una vida diferente, aceptados por Dios, aunque no haya ninguna persona a nuestro lado? En primer lugar, debemos entender que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Hasta este momento, si hemos sido rechazados y nuestra vida ha vivido en función a esto, y pensamos que nuestro valor personal depende de lo que los demás piensan de nosotros y de nuestra aceptación. Sin embargo, un pensar correcto según Dios tiene que ver con algo totalmente diferente, ya que puede ser que no me agrada sentirme rechazado. A usted ni a mí nos gusta cuando nos colocan a un costado, cuando nos rechazan. Sin embargo, debemos entender que nuestro valor personal no está basado en lo que otros piensen de mí, sino en el hecho de que el Señor me acepta. Sí, Jesús no solamente me amó de tal manera que murió por mis pecados, sino que también vive en mí para cambiar todo, absolutamente todo mi ser. Él dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, de tal manera que Él está pendiente de cada detalle. Lucas 12, 6 y 7 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, dice el Señor, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sí, el valor nuestro no está en lo que piensen las personas o cómo nos acepten las personas, sino en entender que Dios
me ha asignado un valor personal porque soy un hijo suyo. Y esto me debe llenar de alegría. Entonces, un pensar correcto es donde comienzan los cambios. Y quiero mencionarle un versículo clave para que usted pueda tenerlo presente, memorizar. Allí en Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si usted está luchando con el rechazo que ha experimentado en el pasado, quiero decirle que el pasado no lo puede cambiar. Las realidades que usted vivió en su familia, en su vida, en experiencias duras y traumáticas, no la puede cambiar. Las decisiones del pasado no se pueden cambiar. Sin embargo, si usted ha experimentado en el pasado el rechazo, quiero decirle que usted puede colocar ese rechazo en las manos del Señor. Decirle al Señor, gracias Señor porque tú me amas profundamente. Gracias Señor porque me aceptas tal como soy. Gracias Señor porque me has perdonado todos mis pecados. Y ese pasado de rechazo usted lo puede colocar en las manos del Señor, dejar esa carga allí, comenzando a pensar como Dios quiere y a hacer los cambios en su mente, en su corazón, para que sus sentimientos y su conducta también cambien. Quiero mencionarle algunos versículos para que usted pueda meditar, memorizar y aferrarse a fin de poner fin al ciclo del rechazo. Mire, cuando habíamos visto el proceso de las 4 etapas que le hacían cada vez hundirse más, si usted ha experimentado el rechazo, como veíamos allí en el Salmo 27:10, usted puede memorizar y aferrarse a este versículo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero aún lo que dice el Salmo 66:20, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto alienta el corazón, porque Dios nos acepta aunque todas las personas nos rechacen. Pero si usted tiene un bajo valor personal, recuerde, Jesucristo vino a morir por usted. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, sí al mundo, pero en ese mundo Él pensó en usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sí, todo aquel que en Él cree, allí está usted, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le da un valor personal muy alto. Si usted hubiera sido la única persona sobre esta tierra, Jesucristo hubiera venido a morir por usted. ¿Sabe por qué? Porque Él ama a cada persona de una manera especial. Aún usted sabe que 1 de Juan 3:16, motivando a los hermanos a amarse los unos a los otros, Él dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Sí, la puso por usted, de tal manera que el valor personal que tiene no es ni bajo ni alto, es el adecuado. Usted es aceptado a pesar de que se sienta rechazado. Admite el rechazo del pasado y el dolor que le ha causado. Diga como Jeremías allí en Lamentaciones 3:19, acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto le debe impulsar a clamar a Dios, a recibir su amor incondicional y la aceptación total de parte de Él. Por eso, terminando en esta oportunidad, le animo a escoger perdonar a aquellos que le han rechazado en el pasado y al mismo tiempo recibir el rechazo como parte normal de vivir en un mundo caído. Sí, el mundo está caído y la tendencia natural del corazón caído es a rechazar, a despreciar, a aislar. Sin embargo, aprenda a escoger perdonar a aquellos que le han rechazado y a no rechazar usted a los demás. Aprenda a proteger su mente con la palabra de Dios y a permitir que la palabra de Dios construya nuevos patrones de pensamiento. Aprenda a tomar tiempo para agradecer a Dios por lo que ha aprendido a través del rechazo. Esto seguramente lo va a acercar más a Él. El salmista en el Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
pero al mismo tiempo anime a otras personas, esto le va a ayudar a aumentar su valor personal. Descanse en el poder de Cristo que está presente en su vida. El Señor Jesucristo es su fuente de seguridad cuando la inseguridad nos inunda. Recuerde, usted no puede cambiar su pasado de rechazo, pero sí es responsable delante de Dios de cómo enfrente las cosas en el presente. Él dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se siente destrozado, sin esperanza por el rechazo? Recuerde, nuestros sentimientos son engañosos y nos pueden desviar de la verdad. Si usted se rige por sus sentimientos, está permitiendo que la cola mueva al perro y no el perro a la cola. Por eso le animo a vivir basándose en la verdad de que Dios lo acepta por completo a través de Jesucristo, que mora en usted y nunca le dejará ni le desamparará. A propósito, ¿usted tiene a Jesucristo en su corazón? Porque no hay forma de enfrentar el rechazo, de pensar como Dios quiere, de tener el poder necesario para avanzar, si uno no ha invitado a Jesucristo a entrar en su corazón para que Él sea su Salvador, para que Él controle su vida y le ayude a tomar de ahora en más decisiones diferentes, para que el rechazo que usted recibió en el pasado quede en sus manos y usted comience a tomar decisiones diferentes, importando lo que Dios dice y no lo que las personas piensan de usted. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.